Buenos días a todos, soy José Manuel de Clinicare. Bienvenidos un día más a las sesiones de formación de Gestiona. Hoy, como todas las semanas, hacemos una formación básica para que a todos os sirva de repaso si ya usáis Gestiona y para que les sirva de formación a las clínicas que se siguen incorporando a la plataforma. Bueno, pues vamos a arrancar con la formación básica. Como además la estamos acompañando de parte de práctica, aparte de la teórica, pues probablemente no nos dé tiempo a terminarla a lo largo de esta sesión y lo que haremos será terminarla en la jornada de mañana. Entonces, bueno, antes de empezar, como todos los días os digo, si podéis, os invito a que nos sigáis en redes, aquellos que las usáis, para que estéis al tanto de todo lo que vamos publicando, de todo lo que vamos añadiendo al programa, las novedades, y para que podáis seguir en diferido, por así decirlo, los cursos de cada día, tanto en Facebook, en nuestro canal Clinicare, como en Twitter, @Clinicare. Vamos publicando los vídeos, las preguntas que nos hacéis y las respuestas que os damos. Y luego esos vídeos tienen como enlace el canal de YouTube en el que vamos publicando, como veis, todos los vídeos, para que los podáis ver sin problema tantas veces como sean necesarias. Para los que no tenéis todavía Gestiona porque estamos creando vuestras bases de datos, o para los que preferís ejecutarlo desde un perfil de usuario superior al que tenéis en la clínica en condiciones normales, pues invitaros a que uséis nuestra zona de pruebas. Nuestra zona de pruebas tiene esta dirección que yo estoy poniendo ahora mismo en pantalla. Os la he puesto también al principio del chat. Y bueno, aquí, como veis, ya está el usuario y la contraseña precargados para que podáis entrar. Entráis con perfil de gerente, de manera que vais a tener permiso para hacer todas las funcionalidades, para ejecutar todas las funcionalidades que vamos a ver hoy en Gestiona. Entonces, bueno, pues os invito a que a los que no, cuando entréis veréis que hay dos clínicas. Obviamente entrar en la dental, ¿vale? Tenemos una no dental para aquellos clientes que pertenecen a clínicas que no tienen que ver con el sector dental, pero en vuestro caso, bueno, pues entréis en la otra. Para el resto, bueno, arrancamos indicando que desde nuestra propia página web podéis acceder a Gestiona. Como sabéis, Gestiona es una plataforma online, 100%, todo está en la nube, no os tenéis que ocupar absolutamente de nada que tenga que ver con el mantenimiento de vuestro Gestiona, porque de eso nos encargamos nosotros. Y para acceder, si tenéis la dirección directa de vuestra base de datos, pues estupendo, y si no, desde nuestra propia página web, gestiondeclinica.es, tenemos arriba a la derecha el botón Acceso Clientes, y pulsándolo veis que aquí os va a pedir el CIF de vuestra clínica. También desde aquí tenéis la opción de practicar, que os llevará directamente a nuestra zona de pruebas, a la misma dirección que os he enseñado antes y que tenéis en vuestro chat. Bien, yo aquí voy a introducir el CIF de la clínica que tengo de ejemplo. Le damos a ir. Y una vez que estamos en la pantalla de usuario y contraseña, esta dirección que os sale aquí arriba es la dirección propia de vuestra clínica. Cada uno de vosotros tendréis una diferente, porque esta ya es única para cada clínica que contrata la aplicación. Lo que yo os invito es a que si este ordenador en el que estáis ahora mismo es el ordenador que vais a usar en el que vais a usar Gestiona con frecuencia, pues si os guardáis esta dirección en favoritos, simplemente pulsando en esta estrella, de aquí se guardará en vuestros favoritos del navegador, pues os saltáis el primer paso, no tenéis que pasar por nuestra web. Si no, pues desde nuestra web, como habéis visto, se puede acceder. Bien, yo ahora voy a introducir mi usuario. Y cuando le pulso a entrar, Gestiona nos va a llevar a lo que nosotros llamamos la home privada, el selector de clínica. Y esto es así porque cuando se da de alta un negocio en Gestiona, cuando alguien contrata Gestiona y se le da de alta su base de datos, en realidad esa base de datos es multiclínica.
Si mañana decidierais abrir una clínica en la localidad de al lado, podríais tener en vuestra plataforma el acceso a las dos directamente desde aquí. ¿Vale? Pues bueno, pues en mi negocio, en mi base de datos, hay 5 clínicas. Por eso tengo 5 botones. Los que tengáis solo una, pues aquí aparecerá solamente un botón y ya está. ¿Eh? Entonces, bueno, como en todas las partes del programa, Gestiona funciona igual en todas partes, no os vais a encontrar un menú por ningún sitio, sino que cuando pulsamos en algo, Gestiona nos pregunta qué queremos hacer con ese algo que hemos pinchado. Yo he pinchado ahora en una clínica y Gestiona me pregunta qué quiero hacer con la clínica. Bueno, pues puedo, como soy el gerente, puedo bloquearla para que no entre nadie hasta que le vuelva a dar al botón. Puedo entrar al gestor de clínica para sacar todo tipo de listados. En otras formaciones de listados veremos que, o habréis visto los que hayáis asistido ya a ellas, que se pueden sacar listados de todo tipo, que todos los listados son configurables por el usuario y por tanto, pues al final el límite prácticamente lo pone vuestra imaginación, más que el programa, que es de lo que se trata, ¿no? De que no os encontréis limitaciones a la hora de usar la aplicación. Configuración de clínica, pues eso, cambiar un precio, dar de alta a un usuario nuevo, dar de baja a alguien que no viene, poner un horario de verano cuando llegue el momento, en fin. Todo lo que tengamos que gestionar desde la configuración se hará desde este apartado. Y por último, agenda de pacientes, que es donde vamos a basar la formación esta mañana. Desde aquí vamos a gestionar tanto las fichas de paciente como la agenda de la clínica. Es el núcleo de la aplicación, como es lógico. Si yo entro a la agenda, pues desde aquí es desde donde vamos a manejar todo lo que tenga que ver con nuestra aplicación, desde acceder a una ficha de un paciente, hacer cualquier cosa que tengamos que hacer en ella, hasta, bueno, pues dar una cita, cambiar una cita de sitio, cambiar el estado de la cita, etcétera. Todo eso son las cosas que vamos a ver, hoy. Bien, lo que estáis viendo en pantalla ahora mismo es la agenda de Gestiona. Muchos de vosotros ya la conocéis, como es lógico, y me está enseñando un solo día, lógicamente el día de hoy, porque es la visualización que yo tengo creada. Y a partir de aquí, bueno, pues se puede cambiar la manera de ver la agenda porque no todos los usuarios de la clínica necesitan verla igual. No necesita ver la agenda igual alguien que está dentro del gabinete trabajando con los pacientes que alguien que está en recepción cogiendo el teléfono para dar citas, por ejemplo. ¿eh? Si yo trabajo en el gabinete con el doctor Valverde o soy el doctor Valverde, pues muy probablemente no es que me valga con ver el día de hoy, es que seguramente, pues desde aquí, desde los controles de la izquierda, en columnas, le diré, enséñame solo la mía y me olvido de los demás. Ya tengo todo mucho más grande, mucho más vistoso y no me distraen las columnas del resto de compañeros. Sin embargo, si soy la persona que en recepción se encarga de coger el teléfono y dar cita al paciente que nos llame, pues no es que, obviamente no me vale solo con ver Valverde, pero es que ni siquiera, si desmarcamos y se vuelven a mostrar todos, ni siquiera me va a valer con ver solamente el día de hoy. Probablemente voy a tener que desplegar y decirle que quiero ver más días, por ejemplo 6. Entonces, bueno, pues Gestiona me enseñará en la primera columna el día de hoy, con los doctores que trabajen hoy, y las 5 siguientes. Cada día con los doctores que trabajen. Fijaros que no estamos viendo el mismo número de doctores el domingo, que solo tengo a Doña Margarita, que el jueves, que tengo 4 doctores. Gestiona nos enseña en cada día los doctores que vengan para ahorrar espacio y que quepan las columnas más amplias. Además, podemos elegir el tamaño de la agenda. Por defecto se va a poner en tamaño medio. Si os fijáis en el tamaño medio, yo estoy viendo por un lado la mañana, estoy viendo desde las 9 hasta las 3, y si hago scroll veo la tarde, desde las 3 hasta las 8. Ese es el tamaño de visualización estandarizado, pero puedo marcar sin scroll y ver el día entero en pantalla. Obviamente las citas se verán más pequeñas, está claro, pero veo el día entero sin tener que estar subiendo y bajando. Y justo el otro extremo, si le ponemos en máximo, pues sale todo muy grande, pero tengo que hacer mucho scroll para ir bajando por el día.
Cada usuario lo puede visualizar como le guste o como necesite. No tenemos por qué tener la misma visualización en todos los usuarios y al final, bueno, sobre todo el tamaño es un problema de gusto. A mí particularmente lo que me gusta es verlo sin scroll y ver el día entero en pantalla, pero esto, insisto, ya es configurable por cada usuario. Vale, lo vamos a dejar en nivel medio para que no se vea ni grande ni pequeño. Y lo que vamos a hacer es volver a cambiar la vista de un solo día para que lo veáis un poco mejor y crearnos nuestra primera cita. Para crear una cita en la agenda de Gestiona, simplemente tenemos que pinchar y arrastrar. Si yo quiero dar una cita de 10:30 a 11:30, pues pincharé a las 10:30, arrastraré el ratón hasta las 11:30 y cuando suelte el ratón, Gestiona me preguntará a quién le quiero dar una cita. Bueno, pues podemos buscar aquí, esto ya es el buscador de pacientes para la cita y entonces aquí podemos buscar por apellidos, vamos a poder buscar por nombre, vamos a poder buscar por número de historia, incluso por número de teléfono también. ¿Veis? Me está enseñando este paciente, ¿vale? Si buscamos por nombre y apellidos, es importante que escribamos antes los apellidos y después el nombre, separado por una coma. Por ejemplo, de esa manera, ¿vale? Aunque Gestiona solo tiene una casilla para el nombre y los apellidos del paciente, para que no tengáis que estar cambiando de casilla con el ratón cuando estáis redactando, sí que lo guarda en base de datos en casillas diferentes para que luego podáis incluso hacer búsquedas por apellidos o por nombres o por lo que necesitéis. Entonces, interpreta qué es apellido y qué es nombre teniendo en cuenta la coma. Lo que haya antes de la coma será apellido y lo que haya después de la coma será nombre. También para buscar. Imaginaros, por ejemplo, un paciente que yo sé que se llama Martín. ¿Vale? Pues para que el Gestiona solo me busque en el nombre, pondré como Martín y solo me enseñará a aquellos pacientes que se llaman Martín. Excluirá de la búsqueda los pacientes que se apellidan Martín. Y al revés, si yo sé que se apellida Martín, para que no me saque los que se llaman Martín, pues pondré Martín, coma. ¿Veis? Que sale una búsqueda diferente. En apellidos que pueden ser interpretados tanto como nombre como apellido, pues es muy interesante. Y también puede llegar el caso en el que no encuentre a nadie. Si viene un paciente que se ha pillado, pues no sé. No sé si tengo alguno. Pero, ¿veis? Pues llega un momento en que Gestiona nos dice, oye, no tengo a nadie en base de datos con ese nombre. Obviamente es un paciente no afiliado, lo va a interpretar como una primera visita. ¿Eh? Entonces, bueno, pues simplemente nos va a pedir un número de teléfono. A mí me va a pedir el gabinete en el que trabajaré con el paciente porque lo tengo configurado como obligatorio. Esto es opcional. Si no lo tenéis obligatorio, probablemente ni os lo pregunte. También podemos elegir la tarifa para los que trabajéis con tarifas de seguro. Pues aquí podéis elegir con qué tarifa trabaja, que tiene contratada el paciente, si es que tiene alguna. Si no, él por defecto va a aplicarle la tarifa particular de la clínica, la que tengáis. Vais a poder marcar cómo ha conocido el paciente la clínica. En gestión os vais a dar cuenta enseguida de que los listados y los datos que introducimos al programa son para nosotros vitales. Es lo que nos permite que la clínica pueda tomar decisiones en base a datos y no en base a una intuición. Pues yo creo que vienen muchos pacientes nuevos porque hemos hecho una campaña de buzonería, pero ¿lo crees o lo sabes? ¿No? Pues esto es de lo que se trata, de saber, en el caso que estamos ahora del referidor, saber por qué viene el paciente. Y saberlo de verdad, no pensando, pues como este mes han venido más pacientes nuevos y coincide que he puesto un anuncio en la marquesina del autobús, pues es que la marquesina funciona. Bueno, o han pasado más gente por la puerta y han visto el cartel. Entonces, ¿cómo sabemos
¿Por qué nos conoce el paciente? Pues la única manera es preguntárselo y dejándolo anotado y que además la herramienta nos permita sacar listados sobre ello. Es que es en lo que estamos en gestión. Entonces, es para lo que sirve el referidor. Podemos dejarlo en blanco, marcando ninguno, o podemos elegir cualquiera de las dos opciones, externo u otro paciente. Si ponemos otro paciente, nos aparecerá un buscador como el que acabamos de usar arriba para buscar al paciente, en el que buscaremos, por ejemplo, se lo ha recomendado María, que es su hermana. ¿Vale? Pues yo luego voy a poder sacar listados preguntándole a Gestiona, oye, dime cuántos pacientes me ha traído cada paciente para ver si hay alguien que me está trayendo muchos pacientes. Y si resulta que María en el último año me ha traído 10 pacientes, pues llamo a María y le digo, oye María, pásate por aquí que te tengo un regalo. Y le regalamos lo que sea, un cepillo de dientes, por ejemplo. O referidores externos. Resulta que lo que hablamos, si yo he hecho una campaña de buzoneo por el barrio, por ejemplo, pues me interesará poner aquí la campaña de buzoneo y luego voy a poder sacar listados de cuántos pacientes han venido de primera visita en el mes de febrero como consecuencia de la campaña de buzoneo, que me ha dicho que nos han conocido porque han visto un anuncio en el buzón. Bueno, yo lo pongo aquí y si me resulta que en febrero con la campaña tuve 3 pacientes, 3 primeras visitas, cojo la campaña y la quito. Y si resulta que he tenido 35, pues entonces buzoneo en el barrio de al lado porque resulta que esto funciona. Pero tomamos decisiones en base a un dato real medido, que es de lo que se trata. Y si nos vamos al motivo de la cita, exactamente igual. Vamos a poder sacar listados de los motivos por los que han venido los pacientes. Esa es la razón por la que debajo tenemos otra casilla para las observaciones. Se trata de que los motivos no sean demasiado concretos y que concretemos en las observaciones. Se trata de compatibilizar, que podamos sacar un dato que nos dé información de verdad con la operatividad en la clínica. Es decir, por ejemplo, si yo pongo que el paciente, si lo que le pasa al paciente es que tiene un dolor y yo en el motivo de la cita pongo lo que especifico demasiado lo que le duele, al final en el listado no van a salir más que 1 o 2 pacientes por cada concepto. Pero si no especifico demasiado y soy demasiado laxo, pues no me da ninguna información a nivel médico de por qué viene el paciente. Entonces, para cumplir los dos objetivos es para lo que sirven las dos casillas. En el caso que expongo del dolor, pues si llamo a un paciente para pedir una cita, le preguntamos qué le pasa y nos dice que le duele, seguro que le hacemos más preguntas para averiguar un poquito con qué doctor incluso le tenemos que poner la cita. Pues a ver si le duele el paladar, o le duele una muela, o le duele que se ha caído y se ha partido un diente, o no sé. Seguro que todo eso lo preguntáis, pero si especificamos tanto en el motivo, al final no va a haber 2 motivos iguales, por tanto los listados no van a funcionar. Entonces, lo que nosotros siempre recomendamos es que en el motivo pongamos dolor, porque nos va a permitir saber cuántos pacientes vienen de primera visita por dolor, por ejemplo, pero como eso a nivel clínico no nos dice nada, qué es lo que le duele y qué es lo que averiguamos de ese dolor con la conversación que mantenemos telefónicamente con él, lo anotamos aquí, en las observaciones. De manera que cumplimos los dos objetivos. Bien, y ya cuando tenemos todos los datos, pues guardamos nuestra cita. Y ya tenemos nuestra primera cita creada. Bien, cuando tenemos una cita en pantalla, cambiarla de sitio es tan sencillo como pinchar la cita y arrastrarla. Si yo la arrastro a las 10, me preguntará si estoy seguro, le digo que sí, y automáticamente mi cita pasa a las 10. La puedo cambiar de doctor. Y si la quiero cambiar a un sitio que no aparece en pantalla, por ejemplo, yo ahora estoy viendo solamente un día y si la quiero pasar a mañana, bueno, pues entonces pincho en la cita, opción cortar, me voy a mañana, pincho donde quiero pegarla y le digo que la quiero mover. Y ya está. ¿Que estoy viendo varios días? Pues la puedo arrastrar también.
De día a día, si lo veo en pantalla, es más cómodo. ¿De acuerdo? Si os habéis fijado, vamos a volver a un solo día para que se vea más grande. Aquí. Si os habéis fijado, si yo pongo la cita a las 10, que es una hora que ya ha pasado, a la cita le va a salir una franja roja en la parte superior. Esto es un sistema que utilizamos para que sepáis dónde está el paciente en todo momento sin tener que salir del gabinete. Entonces, yo simplemente viendo esa franja roja arriba, lo que estoy viendo es que, y esta línea punteada, que me dice la hora en la que estamos de verdad, pues yo estoy viendo que la cita ha pasado su hora, ya son más de las 10, y el paciente todavía no ha venido, por eso está roja. Si yo pincho sobre la cita, vemos que su estado es el de no llegó. Si en recepción, cuando llega el paciente a la consulta, marcan que el paciente está en la sala de espera, la franja ya no es roja, es azul. El color azul en la franja superior quiere decir que el paciente está en la clínica. Para saber en qué parte de la clínica nos sirven las iniciales. Por ejemplo, ahora tiene SE, que quiere decir sala de espera. Si el paciente hubiese pasado a gabinete y lo marcamos, todo el mundo sabrá que está en gabinete porque las iniciales serán GA. Y si vuelve a recepción a hacer su pago y a marcharse, pues será RE. ¿Vale? De manera que siempre sabemos dónde está el paciente. Cuando nos confirman la cita, bien porque lo hagamos por teléfono, bien porque respondan al SMS y gestión automáticamente actualice la cita, se pone ese check que veis ahí. Eso quiere decir que el paciente confirmó que vendrá, por el medio que sea. Ya os digo, si mandáis un SMS todos los días para recordar las citas del día siguiente y el paciente desde el SMS contesta que sí que va a venir, también automáticamente se os actualiza aquí. Para los que en vez de usar ese sistema estáis llamando por teléfono, por ejemplo, o mandando WhatsApps, pues cuando os contestan podéis pinchar sobre la cita y marcarla como confirmada. Bien. Otra cosa importante que estamos viendo en esta cita es esa estrella amarilla que hay junto a la hora, aquí justo encima de mi ratón. Esa estrella me está diciendo que esto es una primera visita. El paciente es la primera vez que viene. Es muy importante esta estrella porque como el 99% de las primeras visitas se piden por teléfono, lógicamente el paciente no os puede firmar la ley de protección de datos y por tanto no podéis guardar sus datos en la clínica. Entonces, como no podemos guardar sus datos, no podemos dar de alta la ficha. Este paciente todavía no tiene ficha. Lo único que tenemos hasta este momento es una cita con un nombre y un teléfono, nada más. Entonces, esta estrella amarilla nos avisa de ello para que en cuanto el paciente entre por la puerta, recepción, aparte de marcar que el paciente ya llegó, está en sala de espera, lo siguiente que hace es pinchar en la cita y elegir la opción ficha de paciente. En ese momento gestiona, detectará que la ficha no existe, que es lo que está haciendo en este momento, y nos pedirá que la creemos. Los datos que ya hemos introducido en la ficha, perdón, en la cita, ya se lo sabe. Si os fijáis, el nombre y los apellidos ya están rellenos. Sin embargo, pues, por ejemplo, pues como en la cita no le ponemos la fecha de nacimiento está vacía, pero por aquí abajo, si veis, también tenemos el teléfono. Los datos que hemos ido introduciendo ya los tiene. Bueno, pues vamos a introducir el resto. Como le hemos llamado Pedro, le vamos a dejar el nombre. Fecha de nacimiento, pues aquí vamos a poner cualquiera. DNI de contacto. Fijaros que Gestiona nos va a avisar si detecta un DNI incorrecto, tanto si bueno, en este caso le falta la letra, como si le pongo una letra que no es la correcta, también me avisará. Me va a dejar guardarlo, pero me avisa de que ese dato no le cuadra. ¿Vale? Vamos a poder marcar un nombre y un NIF del tutor en caso de que el paciente sea menor o requiera algún tipo de requiera algún tutor. ¿Veis? Se heredan los referidores que hayamos marcado en la cita, veis que ya están rellenos. Debajo ya tenemos los datos de contacto con el teléfono, que lo coge de la cita porque ya lo pusimos en la cita. Vamos a poder marcar un teléfono móvil al que el paciente quiera que le mandemos los mensajes de texto, un correo electrónico para los mails que queramos enviarle. Podemos elegir qué preferencia de contacto tenemos con él, los datos de contacto postal. Aquí voy a poner
cualquier cosa para que luego la factura funcione. Vale. Bien, a continuación de los datos de contacto tenemos los datos de facturación, los datos económicos. Como veis, volvemos a tener dirección de facturación. Como en el 99% de los casos va a ser la misma, para que no escribáis los datos dos veces, fijaros que Gestiona ha copiado los que yo he redactado en los datos de contacto postal. Pero sí que están separados, porque si algún paciente os pide que le mandéis la factura a otro sitio, vais a poder cambiar la dirección de facturación y tener una diferencia. También en estos datos económicos se puede marcar la tarifa con la que queremos trabajar con el paciente, si es que trabajamos con varias tarifas, y si elegimos una tarifa de aseguradora, estas dos casillas van a ser muy útiles, porque aquí podemos marcar tanto el número de póliza que tenga el paciente como la fecha en la que caduca su tarjeta. De manera que si yo pongo que la tarjeta caduca el 1 de mayo y el paciente viene a pedir un presupuesto el 15 de mayo, Gestiona me va a avisar de que este paciente tiene su tarjeta caducada para que le pregunte si renovó o no. Y si no renovó, pues le cambio la tarifa particular y le presupuesto con la tarifa particular, pero no me encuentro con el problema de que al paciente le doy unos precios que luego no le puedo aplicar porque ya no es miembro de la compañía, ya no es cliente de la compañía. También podemos registrar el número de cuenta bancaria para poder cobrar al paciente por remesa. Con Gestiona vais a poder generar remesas y cobrar a vuestros pacientes por ahí. Que sepáis que existe la funcionalidad y que incluso si ponemos aquí el correo electrónico al que el paciente quiere que le mandemos la factura, Gestiona, cuando generamos la remesa, levanta directamente el ingreso en la ficha del paciente, lo factura y le manda la factura por mail al paciente automáticamente, ¿vale? Y así se os queda hecho. Bien, observaciones. En Gestiona distinguimos dos tipos diferentes de observaciones, las sociales y las médicas. Para nosotros no es lo mismo anotar una alerta o una observación indicando que el paciente prefiere que le llamemos por la tarde que indicar que el paciente, pues yo que sé, tiene alergia a la penicilina. Por eso distinguimos las sociales de las médicas. Y además, si os fijáis, dentro de cada una tenemos, por un lado, el texto de la alerta y por otro lado, el texto del detalle. Esto sirve para ser discretos, para que en la clínica podamos ser más discretos. Casi todos, sobre todo en los gabinetes, tendemos a abrir la ficha del paciente y dejarla abierta mientras trabajamos con nuestro paciente. Lo que escribamos en la alerta va a estar en pantalla constantemente mientras esté la ficha abierta, de manera que si, por ejemplo, en las alertas sociales, en lugar de escribir que el paciente prefiere que le llame por la tarde, lo que escribo es muy pesado, pues eso va a estar constantemente en pantalla. Como al paciente le dé por mirar la pantalla, vamos a tener un conflicto. O si pongo que es mal pagador. O si en las alertas médicas exactamente igual. Si pongo que tiene alergia al látex, aunque lo mire en pantalla porque lo vea, no se va a enfadar, pero si lo que pasa es que tiene VIH, igual sí que se me enfada. O si me dejo la ficha abierta y entra el siguiente paciente, pues lo mismo sale corriendo. Entonces, para evitar este tipo de situaciones y ser más discretos, es para lo que sirve el detalle, porque el detalle solo lo vamos a ver cuando hagamos clic en la alerta. El resto del tiempo va a estar oculto. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos del VIH, pues si yo aquí pongo, por ejemplo, unas X, esto es lo que va a salir constantemente en pantalla y lo que va a estar viendo, ¿vale? Nadie sabe lo que es. Y luego, en el detalle, pongo lo que ocurre en la realidad. De manera que lo que yo voy a ver en pantalla en rojo, chillando de lado a lado de la pantalla, constantemente, son unas X que nadie sabe lo que son. Pero en la clínica ya sí que tenemos el protocolo de que eso es que hay algo importante que ver. Entonces pinchamos sobre las X, Gestiona nos va a traer aquí, vemos lo que hay, cancelamos la pantalla y seguimos trabajando sin miedo que el paciente pueda ver nada porque las X, que es lo que va a ver, no sabe lo que son. Lo vamos a dejar así para que veáis luego cuando entremos a la ficha del paciente cómo se va a visualizar. Otra cosa importante que tenemos son las etiquetas. Con las etiquetas vamos a poder, pues exactamente eso, etiquetar al paciente, volviendo
a incidir en el tema de los listados y de la importancia que en gestiona le damos al dato, pues las etiquetas sirven para eso, para segmentar pacientes, tanto a nivel administrativo como a nivel clínico. Si yo tengo enfrente de la clínica pues un concesionario de la SEAT, voy a poder añadir la etiqueta SEAT si llego a un acuerdo con el gerente de ese cuestionario, perdón, de ese concesionario, para hacer un descuento a sus empleados, pues me va a interesar, por ejemplo, a final de año, sacar un listado de todos los pacientes que se han dado de alta con la etiqueta SEAT y cuánto les he facturado o cuánto les he presupuestado o cuánto les he cobrado, para saber y poder tomar una decisión con datos reales sobre si mantengo el acuerdo, lo amplío, lo reduzco o qué hago con él. Pues para eso es para lo que sirve, por ejemplo, a nivel administrativo, generar una etiqueta en la ficha del paciente. A nivel médico exactamente igual. Si resulta que este paciente viene con un caso muy especial de ortodoncia que se me da cada poco tiempo, pues yo puedo añadir una etiqueta con el nombre de ese caso. Y luego, pues por ejemplo, si dentro de 3 años me viene un paciente con el mismo problema, voy a poder buscar por etiqueta a los pacientes que he tratado a lo largo de la historia de la clínica con ese caso y enseñarles el antes y el después de los pacientes. O si voy a presentar este tipo de estadística en un congreso o en una charla o donde sea, pues voy a poder sacar los listados de pacientes que se atienden con cada caso si los etiquetamos. Podéis añadir, como veis, tantas etiquetas en la ficha del paciente como queráis. Bien, y por último, las 3 preguntas que tenemos de la protección de datos, pues que aquí lo que tenéis que hacer es preguntarle al paciente y lo que os diga, pues lo marcáis. Bien, si os fijáis, arriba a la derecha, los botones de guardar la ficha del paciente están desactivados. No se activarán hasta que no pulsemos el botón de la protección de datos. Es un sistema de control para que nunca se nos olvide pulsar el botón de firma, ¿vale? Entonces yo no voy a poder usar los botones de guardar porque, insisto, no funcionan hasta que no pulse este botón. Cuando pulso el botón, si tenemos contratado, como es mi caso, el sistema de firma digital, Gestiona nos va a preguntar si queremos el texto de la protección de datos, dárselo al paciente en papel como toda la vida, imprimiendo por impresora, o si lo queremos mandar a la tableta para que el paciente firme en la tableta. Si no tenemos activado el sistema de firma digital o no lo tenemos contratado, Gestiona no os va a preguntar, directamente va a ejecutar la opción de imprimirlo en papel porque no tenéis más que esa opción. Entonces no os pregunta, ¿vale? Cuando yo ahora lo estoy ejecutando en papel porque no tengo una tableta con cada uno de vosotros vinculada a mi programa para que lo veáis, pero bueno, aquí veis, sale el texto, lógicamente aquí saldrá vuestro logotipo, el texto de la protección de datos. Sí que me interesa recalcar en este punto que este texto es modificable, podéis adaptarlo a vuestras necesidades. En configuración de clínica hay una plantilla de Word que os podéis descargar, modificar a vuestro antojo y volver a subir a la configuración de la clínica para que cada quien tenga el texto que necesita. El 90% de las clínicas tenéis el texto que necesitáis porque, bueno, pues está bastante bien adaptado, pero si alguno, por circunstancias especiales, por tratamientos especiales o por lo que sea, necesitáis cambiarlo, en este punto lo que me interesa es que sepáis que esto es una plantilla y que se puede cambiar a vuestro gusto y que, lógicamente, aquí, en vez de mi logotipo, aparecerá el vuestro. Bien, yo ahora voy a cerrar esta pantalla simplemente por el hecho de haberla abierto. Veis que ya los botones de guardar se han activado. Ya puedo guardar la ficha de mi paciente. Cuando pulso a guardar, Gestiona coteja, perdón, si podría haber otro paciente ya creado con los mismos datos. Y en este caso lo que ha pasado es que me está avisando de que ha encontrado en la base de datos otro paciente con el mismo DNI, con el mismo NIF. Es un sistema de control para intentar evitar que dupliquéis las fichas de paciente. Es algo que os pasa de vez en cuando. Entonces, bueno, pues os intentamos ayudar para que no ocurra. Si es el mismo paciente, o sea, si es un paciente diferente con el mismo NIF, pues por ejemplo, es un niño, todavía no tiene NIF y hemos puesto el NIF del padre o de la madre, pues aceptamos y se va a crear la ficha de todas maneras. Pero sí que nos avisa para intentar hacernos ver este tema. Bien.
Esto que tenemos en pantalla ahora mismo ya es la ficha de nuestro paciente, ya hemos creado la ficha del paciente. Todo lo que tiene que ver con nuestro paciente está en esta pantalla. Ahora iremos viendo dónde se coloca cada cosa para que esté todo ordenado. Lo que me interesa en este momento es que veáis arriba en rojo chillando de lado a lado las X, que me están indicando que hay algo importante que ver a nivel médico, a nivel clínico, pero no me está enseñando lo que es. Me lo enseñará cuando pulse sobre ello. Al pulsar sobre las X, ¿veis? Me trae a la afiliación otra vez, veo lo que pasa, cancelo la pantalla y nadie se ha enterado de nada. Y lo que voy a tener en pantalla constantemente mientras trabajo con el paciente es esto, que nadie sabe lo que es. Vale, bueno, llegados a este punto, os voy a dejar unos minutitos para que creéis un paciente vuestro, me paséis las preguntas o las dudas que os vayan saliendo y voy resolviendo dudas. Bien, como os decía, esta es la ficha del paciente y todos los datos que tienen que ver con nuestro paciente están en esta pantalla. Lo que hemos hecho, lógicamente, para que los datos estén ordenados y bien estructurados, pues es imitar una carpeta con separadores, como la que hemos usado toda la vida. Y cada separador sería uno de estos botones de aquí. Y ahí se van a ir almacenando todos los datos del paciente, toda la información. Galería, bueno, pues la galería de imágenes del paciente. Todas las imágenes que queramos las vamos a poder subir aquí. Si ya las tenemos en nuestro ordenador o en un pendrive o en cualquier dispositivo, la vamos a poder arrastrar a esta zona y se va a copiar directamente. Si trabajamos con cualquiera de estos dispositivos digitales, la vais a poder arrastrar, o sea, vais a poder enlazar con ellos y vais a poder, por ejemplo, si utilizamos Kodak, pues vamos a poder abrir la ficha del paciente en Kodak para hacer la radiografía y cuando lo hagamos se va a copiar en Gestiona también. Incluso si tenéis una cámara fotográfica Wi-Fi, pues vamos a poder enlazar con la cámara y a medida que le vayáis haciendo fotografías al paciente se irán copiando en su ficha directamente. Podéis crear tantos álbumes como queráis, por defecto viene el álbum de imágenes, pero ahora veremos que en todas las pestañas crear un elemento nuevo en cada una de ellas es simplemente arriba a la derecha darle a crear. En este caso estoy en la galería, pues arriba a la derecha crear álbum. Cuando estemos en documentos, arriba a la derecha crearemos un documento. Cuando estemos en ingresos, arriba a la derecha crearemos un ingreso. Siempre aquí arriba a la derecha, crear. Entonces, bueno, si me voy a un paciente que tenga imágenes ya, aquí en el buscador, tengo aquí a mi amigo Antonio y si me voy a su galería, bueno, pues por ejemplo aquí en el estudio, ¿veis? Pues por aquí tengo imágenes que he cargado a este paciente. Para visualizarlas puedo pinchar sobre la imagen y darle a ver imagen, me la va a enseñar a pantalla completa en una pestaña nueva. No sé cómo estaréis viendo la compartición, se ve a alta calidad, ¿vale? Lo que no sé es cómo la estáis viendo vosotros porque la conexión reduce un poquito la resolución. Y también vamos a poder, por ejemplo, esto es muy útil, verlo en lo que llamamos ventana flotante. Esto me permite, como veis, ver la imagen, la puedo redimensionar, la puedo colocar en la parte de la pantalla que yo quiera, incluso puedo ver más de una. Y incluso, y esto es, la verdad es que es muy útil, me permite la posibilidad de cambiarme esta de pestaña. Yo podría, vamos a cerrar esta para poder moverme un poco, irme a la pestaña de documentos y crearle al paciente un presupuesto, ¿veis? Nuevo documento gestiona, presupuesto, ahora iremos por ahí repasándolo detenidamente, pero le puedo hacer un presupuesto, que es la gran ventaja, mientras estoy viendo su radiografía y estoy viendo dónde hay una ausencia, dónde hay una caries, dónde tengo que presupuestar o planificar cada tratamiento. Cuando termino, cierro la ventana de la imagen y ya está. ¿Vale? Bueno, pues que sepáis que todo eso lo tenéis a vuestra disposición. Pestaña documentos.
Pues todos los documentos que tienen que ver con el paciente, tanto médicos como administrativos. Si le damos, como siempre, arriba a la derecha, nuevo documento en este caso, pues Gestiona me va a preguntar qué documento quiero generar. Toda la fila de arriba son documentos médicos. Aquí, como os comentaba en las preguntas que me hacíais, están los cuestionarios médicos, entre otros. Si nos hemos configurado un cuestionario, pues lo podemos cargar desde aquí. Consentimientos informados, recetas o el acceso al módulo de firma digital para mandar documentos a la tableta y que el paciente nos los firme ahí en vez de en papel. Y abajo los administrativos, facturas, presupuesto, recibo, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en nuestro caso vamos a hacerle un presupuesto. Cuando le decimos que queremos hacer un presupuesto, Gestiona nos pregunta qué tipo de generación de presupuesto queremos ejecutar. En Gestiona podemos hacer un presupuesto en blanco como se ha hecho toda la vida, añadiendo todos los conceptos y ya está. O Gestiona nos permite la posibilidad de guardar los presupuestos que más utilizamos como plantillas para no tener que empezar desde cero cada vez que queremos presupuestar algo que tenga que ver con eso. Esto se usa muchísimo en ortodoncia. Al final, un Invisalign full es un Invisalign full. Unos tendrán unas mensualidades y otros otras, pero es un Invisalign full. Bueno, pues si yo me guardo una plantilla con los conceptos del Invisalign full, pues luego no tengo que estar creando todos los conceptos de cero, por ejemplo. Si no, pues en blanco, que es lo que vamos a hacer ahora para aprender a introducir conceptos. Cuando hacemos un presupuesto en blanco, Gestiona nos pregunta a qué número de presupuesto, o sea, ya nos va a enseñar el número que le corresponda, como es lógico, nos pregunta qué nombre le queremos poner, él por defecto lo llama presupuesto, implantes, por ejemplo, para distinguirlo del resto. Nos va a preguntar si queremos o no imprimir el odontograma junto con el presupuesto y si le decimos que sí, vamos a poder marcar directamente desde aquí en qué piezas tiene ausencia el paciente. De manera que luego, bueno, pues ya en añadir concepto iremos añadiendo las líneas del presupuesto. Cuando le damos a añadir concepto, como siempre, arriba a la derecha, Gestiona directamente, pasa el cursor al nombre del concepto que queremos añadir en la tarifa que hayamos dicho que por defecto tiene el paciente. Bueno, pues aquí, como hemos dicho que tiene ausencias ahí, colocación de implante en la 14 y en la 15. Fijaros que en cuanto he seleccionado el tratamiento, ha bajado la casilla de abajo para que yo le diga en qué piezas quiero ejecutar ese tratamiento. En cuanto añado concepto, se guarda todo. Fijaros, él solo ha interpretado las piezas, ha multiplicado el precio por 2. ¿Lo veis? Siguiente concepto, me vuelve a pasar lo mismo. Vamos a poner una corona. Pues esta mismo, en la 14 y en la 15. Las áreas, los números de pieza los voy a poder marcar incluso por caras. Si yo le digo que quiero hacerle una obturación, por ejemplo, pues puedo decirle en la 25D y lo aplicará a la cara distal y, pues no sé, en la 36 OM y nos lo va a pintar en el odontograma por ocluso mesial. Y también lo puedo hacer por cuadrantes, por ejemplo, si le ponemos un raspaje, raspado y alisado radicular en el C40. Pues se lo va a aplicar a todas las piezas que vayan de la 41 a la 48. Si le damos aquí a guardar, más imprimir, para que veáis cómo se queda impreso, pues aquí tenemos nuestro presupuesto. En la primera pantalla, lógicamente con el logotipo de cada quien, los conceptos que hemos añadido, como toda la vida, y a continuación el odontograma con los tratamientos que le estamos proponiendo al paciente, incluso si veis, por caras, las dos obturaciones que hemos marcado, y aquí los curetajes de todo el cuadrante 4. Venga, pues vamos a hacer el presupuesto, me quedo respondiendo a vuestras preguntas y hoy vamos a parar aquí. Mañana arrancaremos aceptando este presupuesto, viendo diferentes maneras de hacerlo y citando al paciente y cobrándole ya con los tratamientos que sabemos que quiere hacerse. Me quedo aquí respondiendo vuestras preguntas. Laura nos pregunta si se pueden modificar los datos que hay en el campo de filiación. La respuesta es no. La razón por la que tú estás viendo que este paciente tiene aquí otra casilla es porque esta casilla solo sale si se le asocia una gaveta, pero no se puede configurar si sale o no. Si te fijas, como en este paciente no hay gaveta, no sale.
Pero no es que yo haya podido configurar que salga el campo gaveta, sino que solo sale si el paciente la tiene asociada. Los datos que salen aquí no se pueden modificar. Lo siento. Que no tenéis más preguntas. Muchísimas gracias a todos. Mañana continuaremos con el caso práctico que estamos haciendo. Veremos la diferencia entre presupuesto y plan de tratamiento y empezaremos a trabajar con nuestro paciente. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y que tengáis un buen día.